muy apreciables ministros, iglesia, amigos, familias que están con nosotros, los saludo con la paz de Dios. Amén. Agradezco al Dios Todopoderoso la bendición que me permite de tomar parte en este culto especial. Bendito sea nuestro Dios. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo comparto con ustedes la palabra de Dios bajo el tema titulado Haciendo memoria de tus maravillas, con base en el primer libro de las Crónicas, capítulo 16, versículo 12, y que dice así en el nombre del Señor: Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Bueno, qué interesante. Oh vosotros, simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Amén. Hermanos, este capítulo, que es un cántico del rey David, porque estaban contentos, estaban gozosos de que el arca del pacto la habían traído de la casa, dice, de Abinadab, levita. La habían traído a Jerusalén, a un lugar especial que había preparado David. Había fiesta, ofrecieron holocaustos, sacrificios, los levitas tocaban, cantaban, los sacerdotes tocaban las trompetas, y había grande fiesta porque el arca del pacto estaba en Jerusalén. ¿Qué era el arca del pacto y qué significaba para ellos? El arca del pacto era una urna, una caja de madera, dice que chapeada, digamos así, de oro por dentro y por fuera, una madera muy fina. Y esa caja, pues dice que aproximadamente 1 metro y fracción, y así anchita. Pero ahí estaban las piedras, las tablas de los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Ahí estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí tenían también del maná que Dios les había dado. Entonces, esa arca del pacto, hermanos, representaba la presencia de Dios para ellos. Para las gentes podría ser algo insignificante, pero para ellos tenía un valor especial, ¿verdad? Entonces, por eso, pues los enemigos, los filisteos, se las habían quitado en algunas ocasiones, pero Dios hizo que la regresaran. Ahora estaban en Jerusalén, ahora estaban contentos, ahora estaban celebrando, ahora estaban de fiesta, y por eso es que David le dice al pueblo, ¿verdad? Haced memoria de sus maravillas que ha obrado, de sus prodigios y de los juicios de su boca, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de hacer memoria, hermanos, de algo, aquí en este caso, de las maravillas de Dios, es un acto de fe que nos hace recordar la grandeza, la fidelidad y el poder de Dios. Eso es hacer memoria. Es un acto de fe en que recordamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sus maravillas, cuando hablamos de una maravilla, pues son los milagros y eventos extraordinarios que muestran el poder de Dios. Esa es una maravilla.
un milagro, un evento extraordinario donde se ve que fue el poder de Dios. David habla de prodigios. Una maravilla es un milagro que hace Dios, pero un prodigio es un milagro que causa asombro. Esa es la diferencia. Las maravillas son los milagros, los eventos donde decimos fue Dios. Pero cuando hablamos de un prodigio, es un milagro pero que causa asombro. Y hay muchos prodigios en la Biblia que marcan. Entonces, pues estas enseñanzas nos sirven a nosotros, aunque fue en el tiempo antiguo, aunque fue el rey David, ¿verdad? El que le tocó esta bendición de que el arca fuera trasladada a esta ciudad de Jerusalén, pero pues es el mismo Dios, hermanos. Y hay similitud, o sea, hay mucha similitud entre lo que es la iglesia de este tiempo y lo que es el pueblo de Israel. Nada más que lo del pueblo de Israel era literal, y lo de nosotros del tiempo de la gracia es figurado. ¿Sí? Por ejemplo, en el tiempo de la ley, el sacerdote necesitaba ser perfecto, no tener defectos físicos, y hasta después de los 30 años podía ejercer su ministerio. En el tiempo de la gracia, el sacerdote, el ministro, también tiene que ser perfecto, pero no en sentido físico. San Pablo explica que pues no tenga de qué le acusen, que tenga su familia en sujeción, que pues esté limpio de pecado, ¿verdad? Entonces, así es, pero hay mucha similitud en la vida del pueblo de Israel y la vida del tiempo de la gracia. Pero en Israel era físico, literal, y en el tiempo de nosotros es en un sentido figurado, ¿verdad? Pero nosotros también debemos de hacer memoria de sus maravillas, traer a nuestra mente, ¿verdad? Los milagros, las obras grandiosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos. Y eso nos ayuda para nosotros poder salir de alguna crisis, porque no podemos negar que existe la depresión, que existe no se puede negar, nada más que nosotros tenemos que buscar los peldaños. Los peldaños son como escalones para salir del pozo. Y un ejemplo de estos está en el Salmo 77, de un hombre de Dios, de un músico que pues él conocía de Dios, él sabía quién era Dios, pero dice desde el versículo 1, hermanos, habla este Salmo 77, un salmo que escribió Asaf, y dice en el nombre del Señor: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba, y quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Acordábame de mis canciones de noche, meditaba con mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a amar? ¿Hase acabado para siempre su misericordia? ¿Hase acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia?
ha encerrado con ira sus piedades. Y dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, o sea, del poder del Altísimo, y acordaréme de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Primero estaba muy triste, ¿verdad? Muy enfermo, y hasta se preguntaba si Dios ya se había acabado la misericordia de Dios, pero después dijo: enfermedad mía es esta, ya estoy enfermo. Quita los ojos de su necesidad, de su enfermedad y de su aflicción, y los voltea a ver, a recordar las maravillas del Altísimo. Entonces, es cuando, hermanos, lo que está batallando, lo que está sufriendo, pero empieza a recordar todo lo bueno de Dios. Porque la gente que no conoce de Dios, cuando recibe un bien de Dios, nunca le dan gracias a Dios. Pero reciben un mal y están cuestionando a Dios. ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Por qué lo hizo? Y hasta blasfeman. Pero el pueblo de Dios, nosotros volteamos a ver las maravillas de Dios, los hechos grandiosos del Señor, y es cuando se disipa el dolor. O sea, sí está batallando, sí le está sufriendo porque estaba enfermo. Ya dijo: enfermedad mía es esta, pero mejor voy a hacer memoria de las obras de Dios, de las obras antiguas. ¿Y cuáles eran las obras antiguas, hermanos? Pues cómo Dios tuvo misericordia de ellos, de sus padres, desde Abraham, Isaac, Jacob, y luego Moisés, y luego 430 años estuvieron en Egipto. Y muchos pensaron: pues ya se olvidó Dios, Dios no se olvida de su iglesia. No. De ahí Dios muestra su grande poder. Y las maravillas de Dios, hermanos, son grandiosas, inigualables. Porque también el enemigo tiene poder para hacer milagros. El enemigo también hace cosas grandes, pero las de Dios sobresalen. Cuando Moisés y Aarón, por orden de Dios, van y se presentan a Faraón, y Dios le dijo a Moisés y a Aarón: mira, cuando llegues, que Aarón aviente su vara, y la vara se va a convertir en culebra, y para que Faraón crea que yo los envío. Y llegan, y avienta Aarón así su vara, y se torna en culebra. Pero Faraón mandó llamar los sabios, los encantadores, los brujos de ese tiempo, y también vinieron con su vara y la aventaron, y también se convirtió en culebra. Pero como le digo, los milagros de Dios, el poder de Dios no se puede igualar, hermanos. Dice que la vara de Aarón se comió a las otras. Donde sale el poder, la grandeza de Dios nuestro Señor. Entonces, nuestro Dios es inigualable. Ahí Dios les muestra su gloria. Dios quiere que el pueblo salga de Egipto. Manda 10 plagas, manda moscas, manda langostas, manda sangre en el agua, manda tinieblas, manda piojos, tantas 10 plagas, pero la 10ª, la muerte de los primogénitos. Es donde el Señor dice: aquí van a ver mi poder, mis maravillas. Y dice que desde los animales hasta las personas, donde no estaba la sangre del cordero, había muerto. Y sale el pueblo de Israel. Y como quiera, Faraón, no contento, reacciona y manda por él. Pero dice que ahora Dios hace que el mar Rojo se abra para que pasen los ejércitos del pueblo del Señor.
Y cuando ellos van saliendo, todo el pueblo de Israel, las aguas se vuelven a cerrar y tragaron a los egipcios. Y por eso Moisés y los hijos de Israel cantaron un canto a Jehová. Y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, echando en la mar al caballo y al que en él subía. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Ya vestido por salud. Este es mi Dios y a este engrandeceré. Dios de mi Padre y a este ensalzaré. Jehová, varón de guerra. Jehová es su nombre. Y así el Señor va mostrando su poder. Y de esto era lo que recordaban los hijos de Israel. Ahora en su enfermedad, Asaf se puso a hacer memoria de todo lo que, cómo Dios los pastoreó por 40 años. Su piel no se hinchó, hermanos. Su vestido no se desgastó. Pero no era por ellos, era porque Dios era con ellos. Y todo esto les traía grandes recuerdos. Por eso en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 11, dice en el nombre del Señor: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú? No hay otro como nuestro Dios. Hermanos, grande en poder. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Por eso nosotros como cristianos, ¿verdad?, recibimos el bien de Dios, y cuando viene el mal también lo debemos de hacer. Job reprendió a su esposa ahí en el libro de Job, capítulo 2, versículo 10, y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También recibimos el bien de Dios, y el mal lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Nosotros lo que venga de Dios lo recibimos, pero hermanos, siempre deben de salir lo bueno que hemos recibido, de hacer un balance. ¿Qué he batallado? ¿Qué he sufrido? Pero también ¿qué he recibido de Dios? Hermanos, porque los milagros de Dios son grandiosos, de sus maravillas. Por eso en el tiempo de la gracia, cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, ahí en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, manda mensajeros al Señor Jesús para que le preguntaran si era Él el que había de venir o esperaban a otros. San Lucas 7, del 19 al 22. Vamos a ver. Dice el nombre del Señor. Y envió a Jesús diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y como los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, dad las nuevas a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio. Estos eran las maravillas, los milagros que el Señor hizo cuando anduvo aquí sobre la superficie de la tierra. Hermanos, y nos gozamos, ¿verdad?, cuando leemos el éxodo del pueblo de Israel. Nos gozamos, ¿verdad?, viendo todos los milagros. Nos gozamos en el Nuevo Testamento viendo todos
Cómo el Señor lo que hizo, o sea, los sordos nunca habían escuchado una palabra y la primero que escucharon fue la voz del Señor. Los ciegos que no habían visto, nunca habían visto una figura en su vida, y lo primero que vieron fueron al Señor. Los paralíticos caminaban, los leprosos eran limpiados, los muertos resucitaban. Todo esto es grandioso, es glorioso. Pero hermanos, lo más glorioso es cuando meditamos en las maravillas personales, en nuestras experiencias. ¿Qué ha vivido con Dios? ¿Qué he vivido yo con Dios? Porque le digo, es bonito leer, es bonito, nos gozamos leyendo la Biblia, pero lo glorioso es cuando nosotros tenemos de qué platicar de Dios. Cuando también en momentos de enfermedad, de aflicción, de lucha, bueno, nos puede, pero decimos como Asaf, mejor haré memoria de las maravillas, de las obras grandiosas de Dios. En nuestra vida personal, ¿qué tenemos? ¿Qué ha recibido? ¿Qué ha vivido? ¿Qué experiencias ha tenido con Dios? Porque ahí es cuando tiene que salir, hermano. Cuando venga el momento de tristeza, de depresión en su vida, es cuando usted va a salir. No se va a quedar, no nos vamos a quedar con el problema, enfocado los ojos en el problema, porque eso nos hunde más al pozo. No, tenemos que quitar la vista del problema, de la lucha, de la enfermedad, y levantarnos nuestros ojos al cielo y hacer memoria de las maravillas de Dios, pero en nuestra vida. A comparación del pueblo de Israel, como les decía, lo de ellos fue literal, pero lo de nosotros es en sentido figurado. ¿Cómo nos sacó Dios de Israel? De Israel, de Egipto, hablando en un sentido figurado, de la cárcel del pecado. ¿Cuánto estuvimos ahí, hermano? ¿Cómo nos sacó? ¿Cuántos mares se abrieron? ¿Cuántas plagas mandó el Señor? ¿Cómo nos llamó? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Dios? ¿Cuántos obstáculos tuvimos? ¿Cuántas cosas que se presentaron en nuestra vida? Pero el Señor iba abriendo camino poco a poco, porque estábamos escritos para vida eterna. ¿Qué es lo que Dios ha hecho, hermanos? ¿Cuántas experiencias? Cuando nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces Dios me ha respondido? ¿Cuántas veces Dios me ha contestado en mi necesidad, en mi enfermedad? He doblado mis rodillas, inclusive antes de ser bautizado, como veníamos al santuario y pedíamos de Dios, ayúdame, Señor, yo quiero servirte, pero tengo estos estorbos. Y como poco a poco fuimos viendo las maravillas de Dios en nuestra vida, hermanos. Cómo nos fue sacando el Señor de donde estábamos, unos alejados, otros muy alejados y otros allá muy retirados. Pero hasta allá llegaron los ojos de misericordia de nuestro Dios. Cuántas cosas, cuántas costumbres, cuántas tradiciones, cuántos vicios nos dio el Señor la fuerza para vencerlos. Nunca, a lo mejor nunca se imaginó usted que un día iba a traer un velo y que iba a estar cantando. Nunca se imaginó que iba a estar en un coro. No, ni por su mente pasaba, porque a veces eran otros los pensamientos. Como hombres nunca pensamos que íbamos a estar predicando, que íbamos a traer una corbata, un saco. Ni por nuestra mente pasaba, hermanos. Pero todo esto lo hace Dios con su poder. Cómo obró en nuestra vida, así como se abrió el Mar Rojo, así como solamente se extendió la vara y las aguas se abrieron en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cómo llegó Dios a nuestra vida. Y allá aquí, ya en la gracia de Dios, cómo nos ha ayudado el Señor. Cuántas veces hemos clamado en angustia, en dolor, en enfermedad, y el Señor nos ha ayudado.
ayudado? ¿Cuántas veces se ha quedado admirada, hermano? Así lo digo yo también, admirado. Que no entiende cómo crucé de este tramo de prueba, cómo llegué a la salida, y le buscamos una explicación humana y no la hallamos. ¿Cómo llegué? Yo pensé que iba a quedar aquí, que iba a quedar acá, pero ahora estoy acá en la orilla y estoy como el pueblo de Israel, también cantando un canto de victoria. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Y le busqué explicación. Pues fue que me ayudó el pastor, fue que no, fue Dios. Y al último reconocerlo, fue Dios, por eso estoy aquí. El Señor me sustentó, el Señor me fortaleció, el Señor me dio la fuerza, y bendito el Señor que aquí estoy. Porque nadie como humanos tenemos capacidad para hacer grandes cosas. Nadie, hermanos. Cuando alguien se jacta de que Él es el que hace las cosas, va a fracasar. Por eso todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Hoy por eso también nuestras hermanas dan el reconocimiento a Dios. Hoy damos el reconocimiento a Dios nuestro Señor y hacemos memoria de sus maravillas. Y por eso cada año, cada fin de año cantamos el Salmo 136 y decimos: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y así como el pueblo de Israel vio las glorias y las maravillas de Dios en esos 40 años, en este transcurso de nuestra vida, quizás 40 en la gracia, quizás menos, quizás más, pero también como Israel miró las maravillas de Dios, nosotros también la hemos visto, hermano. Cada uno muy personal, pero hemos visto las maravillas de Dios, cómo nos ha sustentado, cómo nos ha ayudado. Así como en Israel, también muchos cayeron en el desierto. Lamentablemente en este caminar a veces también pasa lo mismo, pero vamos avanzando, porque no vamos siguiendo a hombre, vamos siguiendo al Dios Todopoderoso, y damos la honra y la gloria a Dios. Y aquí seguimos caminando y haciendo memoria de sus grandezas, de sus maravillas en nuestra vida, hermanos. Como aquí está su familia, aquí están sus hijos, aquí está la iglesia. Todo esto no es obra de la casualidad, es la grandeza y el poder de Dios nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios para siempre, y siempre le daremos el honor y la gloria, hermanos, porque Él se ha magnificado grandemente. Si no ha sido por su gracia, por su misericordia, quién sabe qué sería de nuestra vida. Pero hoy bendito nuestro Dios para siempre, que aquí estamos en su gracia gloriosa y siempre haciendo memoria de sus maravillas. Dios nos bendiga a todos. El Señor sea con ustedes.